Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenas noches. Les saluda este sábado 18 de julio Alejandro Marcano Santelli de Sin Filtro por Univista TV. Bueno, tenemos la noticia del arribo de Luis Manuel Otero Alcántara. Ya está en libertad, pero no en su país. Después de 5 años de prisión por motivos políticos, el artista plástico, activista cubano, llegó este sábado por el Aeropuerto Internacional de Miami, donde fue recibido por familiares, amigos, miembros del exilio y defensores de los derechos humanos. Aquí tenemos las primeras imágenes de su llegada al aeropuerto internacional de Miami. Fundador Alcántara del Movimiento San Isidro y una de las voces más visibles de la oposición al régimen cubano, Otero se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad de expresión, en uno de los rostros más conocidos de las protestas que desembocaron en el histórico 11J, el 11 de julio del 2021. Su encarcelamiento fue denunciado durante años por organizaciones internacionales y por gobiernos democráticos. Hoy están celebrando, a pesar de las circunstancias, Marco Rubio, el senador, ex senador y mejor dicho, ahora encargado de las políticas de la administración Trump con el tema de Venezuela, con el Departamento de Guerra y también, aquí tenemos otras imágenes del aeropuerto internacional de Miami. Bueno, su llegada, y les comentaba yo de Marco Rubio, su llegada ha sido posible gracias a un paro humanitario aprobado por el gobierno estadounidense después de que se cumpliera íntegramente la condena de 5 años impuesta injustamente por las autoridades cubanas. Su salida ocurre en un momento en que continúan los contactos entre Washington y La Habana, lo que ha despertado interrogantes sobre el contexto político de esta decisión. Tras aterrizar, bueno, estaba pautado que ocurriera entre 1 de la tarde, 2, si se hace efectivo luego de las 5 de la tarde. Hay un cordón policial que impide que la prensa tuviéramos acceso directamente a él. Ya vamos a tratar de escuchar en la distancia que se nos permitió. Pues tras aterrizar, el avión se dirigió a un lugar que ya vamos a ver también imágenes con un significado muy grande para millones de cubanos, la Ermita de la Caridad del Cobre. Hay imágenes de una virgen que trató de reconstruir con la que llegó, le dejaron salir con sus obras porque igualmente este régimen además te confisca y se aprovecha de sus producciones. Tenemos entendido que llegó con algunas de sus trabajos que ha realizado y sobre todo también en los últimos tiempos y en estos años de prisión. Repito, 5 años había cumplido. Allí vamos a ver imágenes nuevamente e intentar escuchar. Fíjense lo nervioso que estaba cuando le preguntan efectivamente qué se siente. En el poder instaurado arriba, por eso son 5 o 6 los que tienen a todos los demás, todas las otras, después de 5 o 6, todo el mundo sufriendo. Todo el mundo sufriendo, que por favor, yo les pido que acaben de ceder. Que eso de ceder, estamos hablando de millones de personas sufriendo de esto. Porque estamos hablando de ocasiones de que es solamente la comida, no. Estamos hablando de familias separadas, estamos hablando de personas que están aquí inclusive no pueden, que se les muere mamá, que se les muere mamá, que se les muere la abuela y no pueden empezar a dar un proceso abuelo, no pueden dar un proceso de derechos humanos. Hay tantas fracturas dentro y fuera, porque el exilio también se queda con un espacio relativamente, un tema de ayuda, estás comiendo, no, aquí también hay dolores, aquí también hay salvación, aquí también hay una estructura que la responsabilidad de ellos. Por favor, están pidiendo que la razón pueda salir formada. Esto no llegué aquí, yo tengo una misión que yo no sé dónde vino, y yo de Miami, whatever, de donde venga, la misión mía es que ese país sea próspero para todos nosotros, porque hay una Cuba allá y una Cuba aquí que necesita reconectarse. Cada uno de nosotros tiene que ser un ser humano, cada uno de nosotros tiene las herramientas suficientes. Nosotros somos artistas, no somos intelectuales, no somos gente conectados con la realidad esa y sacrificamos todos los lujos que tiene el arte y demás por luchar por esa obra, por esa gente que se quedaron allá, que no pueden escaparse, tengamos que sea un día, respiro, años, el espíritu, futuro sea próspero, que sea la libertad.
¿Nos puedes contar un poquito cómo fue el proceso cuando te sacaron de la prisión hasta este momento? Luisma, todavía valió la pena que dijeras que no querías caminar con función de tu país. Que hay que reconectar todo eso para que vuelva a ser un segundo, que somos seguros en esa posición de que se acabó con esa la fecha no importa, es se conecta la discusión de se acabó la presión, se acabó el desempleo y vive el amor y viva ¡Viva Cuba Libre! Bueno, ahí estaba llegando 5 años de prisión, como señalábamos, 5 años de aislamiento, 5 años de interrogatorios, de amenazas, de represión, 5 años convertido en uno de los presos políticos más conocidos de Cuba. Hoy esa historia escribe un nuevo capítulo. Luis Manuel Otero Alcántara ya está en Estados Unidos, no sabemos cuáles fueron las negociaciones, hay un paro humanitario pedido por Estados Unidos, hay conversaciones, no lo podemos negar, entre el régimen y la administración Trump. Pues, repito, el activista y fundador del Movimiento San Isidro aterrizó este sábado, repetimos la noticia, hace pocas horas en el Aeropuerto Internacional de Miami, tras abandonar Cuba, luego de cumplir íntegramente la condena que le impuso el régimen comunista por ejercer derechos que en cualquier democracia serían normales, expresarse, crear y disentir en el histórico 11J. Su nombre queda ligado efectivamente para siempre al despertar ciudadano que desembocó en, repito, en uno de los momentos de la historia de lucha de Cuba por su libertad, que fue el 11J del 2021. Desde mucho antes de esa fecha ya era un objetivo permanente de la seguridad del Estado. Fue detenido decenas de veces, sometido a vigilancia constante y finalmente condenado a un proceso anunciado internacionalmente por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Aquí tenemos videos del momento en que sale del aeropuerto, ya después de las instalaciones, estas declaraciones que dieron, ustedes notaron la distancia que había entre los periodistas y su presencia, había mucha protección a su persona, pero bueno, esto es justo antes de salir a la calle. Aquí se dirige. Ahí está siendo escoltado, como pueden ver, la salida del aeropuerto. Miren todas las personas que están escoltándolo. Bueno, ¿por qué salió ahora? Es la pregunta que nos hacemos. Se trata simplemente del final de una condena, que ya la había cumplido según lo que el régimen le había dictado. Es un gesto político, forma parte de un proceso más amplio. Son preguntas que siguen abiertas y que seguramente marcarán el debate de los próximos días. Y nosotros, evidentemente, en Univista TV le haremos seguimientos, intentaremos, ya estamos trabajando para tener un one-on-one con él. Pero bueno, quiero mostrarles imágenes del recibimiento. Sabía que me moría, no me dejaba preso a mí, me iba a mandar hasta la muerte. Y si me quitaba, y si el aire me moría también. Entonces dijimos, bueno, vamos a salir de este amigo, no sabemos cómo lidiar con él. Y dijimos, ahora si hubo un negocio interno, no sé, ahora me pueden sorprender mañana. Pero te repito, los tanques son mis amigos. Y toda esta gente que están conectada ahora mismo, que lograron que yo esté libre. ¿Qué han escuchado de los militares? Las conversaciones no van a ningún lugar. Tu libertad te representa que hay una fuerte tensión. ¿Qué puede pasar? Una acción militar de Estados Unidos ahora. Primero que todo, eso es muy difícil para este amigo, porque ellos simplemente ni media hora. Uno seguía por la televisión cubana, que es la única información que tiene. Porque tenemos información, te puedo responder una cosa a la otra. Vamos a poco. En otro momento, si quieres, te doy una entrevista y contestamos. Gracias, descansa. Un abrazo. Bueno, y ahí se dirigía precisamente, ahí están escuchando, tiene media hora,
en Cuba, todos lo sabemos, seguían por la televisión cubana, no se sabe mucho, se enterará evidentemente después de ese silencio al que está sometido la mayoría del cubano a la realidad y evidentemente con algunas de las autoridades definitivas que se han pronunciado, entre ellos Daniel González, quien es el tasador cubano que estuvo en el aeropuerto esperándolo. Vamos a escucharlo. Luis Manuel Otero Alcántara, un artista que por simplemente querer libertad para el pueblo de Cuba estuvo secuestrado en las mazmorras de la dictadura por 5 años. Esa dictadura asesina castrocomunista que ha destruido la vida de millones de cubanos, que por 67 años lleva hundiendo al pueblo de Cuba en la miseria, sin electricidad, sin comida, sin salud. Hoy más que nunca el mundo sabe que Cuba tiene que ser libre. Hoy más que nunca la administración del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio saben y han confirmado que la dictadura asesina castrocomunista es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Yo, Dariel Fernández, voy a continuar haciendo todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance para que Cuba sea libre y de una vez y por todas podamos eliminar esa dictadura asesina que es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Yo quiero para el pueblo cubano que un día nos podamos abrazar en libertad como lo hicimos hoy con Luis Manuel Otero Alcántara. Que Dios bendiga al pueblo cubano y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América que un día nos abrió las puertas para vivir en libertad. Bueno, viva Cuba libre, era lo que se gritaba y se exige, pedimos a gritos, no solo los cubanos, todos los venezolanos y aquellas nacionalidades que estamos siendo oprimidos y luchando y deseando el fin de este castrochavismo, esta revolución que comenzó el 1 de enero del 59 que nos desgració la vida. Bueno, no quiero alargarles más estas primeras horas, estos primeros minutos, no hay mayor cosa que ofrecerles, sino estas últimas imágenes, porque fue un momento conmovedor de los primeros minutos de Luis Manuel Otero Alcántara aquí en Miami, en este destierro, ¿no? Llegó, lo vieron ustedes en el carrito, tenía una caja medio abierta, sosteniendo allí una Virgen de la Caridad del Cobre rota, frente a quienes los acompañaban. Explicó que esa Virgen representa una Cuba fracturada por décadas de dictadura, prisión, separación familiar y exilio, ¿no? Y lanzó un mensaje profundamente simbólico. Esa Virgen no debe desecharse, debe reconstruirse, porque también Cuba tendrá que reconstruirse algún día. Veamos parte de estas conmovedoras imágenes. La esperanza de Cuba. Bueno, el caso de Luis Manuel Otero Alcántara no termina con su llegada a Miami, señores de Univista TV, suscriptores, agradecidos porque nos hayan acompañado. En realidad, hoy para él y para muchos cubanos es el inicio de una nueva etapa. La historia de Luis Manuel nos recuerda que en Cuba todavía hay hombres y mujeres encarcelados por pensar diferente, familias separadas por la represión y un pueblo que sigue pagando un alto precio por reclamar libertad. La imagen de esa Virgen que están viendo, rota, que pidió reconstruir, trasciende lo religioso. Es la metáfora de una nación fragmentada por décadas de persecución, exilio y dolor, pero también es un llamado a no perder la esperanza de que algún día esa Cuba pueda volver a unirse. Hoy Luis Manuel Otero Alcántara está libre, sin embargo, la verdadera victoria llegará cuando ningún cubano tenga que escoger entre la cárcel y el destierro para ejercer sus derechos, cuando la libertad deje de ser un privilegio de quienes logran salir y se convierte en una realidad
para quienes permanecen en la isla. Porque mientras exista un solo preso político en Cuba, la historia de Luis Manuel Otero Alcántara no será solo la historia de un hombre, será el reflejo de un país que sigue esperando el día en que la libertad llegue para todos. Como venezolano, también les digo, patria y vida. Señores, gracias por acompañarnos en la noche de hoy sábado. Seguiremos informándoles. Soy Alejandro Marcano Santelli y esto fue un especial de Sin Filtro por Univista TV. Hasta pronto.